todas las personas que os habéis acercado hasta la manera virtual que tenemos de Metalibrería, y tenemos la suerte de tener hoy entre nosotras a Victoria Camps, que sin ninguna dificultad, sino encantada de la vida desde la primera conexión con ella, decidió participar para hablar en relación con su último libro, pero un poco más allá de su libro también, sobre el valor emergente del cuidado. Aunque todas conocemos a Victoria, sin embargo, voy a decir algunas palabras sobre ella. Es catedrática emérita de Universidad de Barcelona. Desde octubre de 2018 es consejera permanente del Consejo de Estado y presidenta de su sección séptima. Ella inicia sus investigaciones en la filosofía analítica y la filosofía de la religión, y más tarde en el análisis del lenguaje moral. Y en una segunda etapa se centra en el estudio de la ética. Y entonces estos han sido los dos pilares sobre los que ella ha ido desarrollando su trabajo en diferentes campos de la teoría política. Me interesa mucho porque la que suele hacer Victoria es dar respuestas, no soluciones definitivas, pero sí algunas soluciones a los problemas que plantean los ciudadanos, que a veces la filosofía se queda en unas respuestas demasiado ambiguas o demasiado amplias, y ella la verdad es que ha concretado muchos aspectos de estas preguntas de la ciudadanía. Algunos de sus temas más elaborados, algunos nada más, es la defensa del papel de la mujer tanto en el ámbito público como en el privado, la defensa del estado del bienestar, la democracia participativa, la ética como instrumento para la formación de la ciudadanía, la bioética, y su bibliografía, que es amplísima, pues va desarrollando alguno de estos aspectos, ¿no? Solamente citaría Virtudes Públicas, que fue premio Espasa de ensayo en el 90, El siglo de las mujeres, El gobierno de las emociones, que ganó el Premio Nacional de Ensayo del 2012, Una vida de calidad. Me gustó mucho ese libro, con la importancia que le da a la ley y a la moral y la necesidad de ambas para organizar la sociedad. También en el aspecto político, qué es el federalismo, proponiendo una solución para el problema catalán. En ARPA tiene estos tres últimos libros: El elogio de la duda, La búsqueda de la felicidad y Tiempos de cuidados. En este último, bueno, ya anteriormente, pero en concreto en este último, introduce esta ética de los cuidados como un elemento para contrarrestar de alguna manera los valores del neoliberalismo tan consumista y tan del Estado liberal por encima de todo. Y por eso me pareció interesante tenerla hoy entre nosotras para hablar sobre esta cuestión. También dirigió la colección de filosofía de la editorial Crítica y miembro de redacción de las revistas Isegoría, Letra Internacional y Leviatán. Y por supuesto escribe en medios de comunicación, periódicos y revistas a nivel nacional o internacional. Y estamos encantadas, Victoria, de poder escucharte en el día de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias primero por invitarme, por darme la ocasión de hablar de mi libro, porque aunque, bueno, voy a ir un poco más allá de lo que digo en el libro, porque desde que salió, que hace casi un año, hasta ahora, no he parado, digamos, de hablar del tema, y es una de las pruebas de que el tema del cuidado es un tema no emergente, porque hace mucho tiempo que el cuidado existe y es una actividad de las más ancestrales, ¿no?, entre los seres humanos, pero sí que le ha empezado a dar valor, y que la pandemia ha ayudado a dar valor y a subrayar la importancia que tiene el cuidado
tanto para hacerlo de una forma mejor, para extenderlo, llevarlo más allá del ámbito privado, como también para, en fin, yo creo que descubrir dimensiones, que eso es quizá lo que yo querría subrayar más, descubrir dimensiones que no se han tratado tanto desde la ética del cuidado. Bueno, lo primero que quería decir, yo no sabía con quién me iba a encontrar en esta charla. Veo que aquí hay personas muy ilustres, amigos y amigas, pero además filósofas, feministas, y que por lo tanto algunas de las cosas se las saben mucho, y por lo tanto no hace falta que yo las desarrolle demasiado. En cualquier caso, sí que quiero empezar diciendo lo que digo siempre y por donde empieza el libro, ¿no? Que el cuidado es una actividad que ha estado siempre en las relaciones humanas, pero ha sido una actividad ignorada. Una actividad ignorada, siempre nos hemos cuidado, pero ha habido una serie de razones muy claras, muy evidentes, que han hecho que el cuidado haya sido una realidad invisible. La razón fundamental es que ha sido una realidad que se ha desarrollado en la vida privada, en las familias, en la vida doméstica. Ahí es donde se ha cuidado siempre a las personas que necesitaban ayuda, protección, asistencia, la infancia, a los enfermos, a los dependientes, a los discapacitados, y eso se ha hecho siempre en la vida privada, y por lo tanto, porque se ha hecho en la vida privada, lo han hecho las mujeres, y además no se ha considerado trabajo. El cuidado ha pertenecido siempre al ámbito de la vida reproductiva y no de la vida productiva, y por lo tanto la actividad que es un trabajo, la actividad de cuidado, no ha sido nunca, o ha empezado a serlo hace muy poco, una actividad remunerada. Y al no ser remunerada, no se la ha considerado un trabajo digno del nombre de trabajo, ¿no? María Ángeles Durán, por ejemplo, que es una de las personas que más ha trabajado el tema del cuidado desde la economía y desde la sociología, ya lleva tiempo diciendo, y no es la única que lo dice, pero entre nosotras quizás la primera que lo ha dicho y que lo ha desarrollado más, que si contabilizáramos el valor económico, no solo el valor social, el valor ético, el valor cultural, sino el valor económico del cuidado en el PIB subiría mucho. Por lo tanto, es un trabajo que no ha sido reconocido como tal, ¿no? Y esa es la primera diferencia que hay que poner de manifiesto, ¿no? y que hace que veamos el cuidado como un valor emergente, porque no se había considerado un valor, ni se había considerado una necesidad básica. En el libro Tiempo de Cuidados, uno de los primeros libros que cito, además de a Carol Gilligan, que fue la pionera, yo creo que fue la descubridora del concepto de cuidado, y lo metió en la ética y lo metió en la filosofía, porque fue a partir de la obra de Gilligan, In a Different Voice, que empezó a hablarse de la ética del cuidado. Aparte de ella, cito también el libro de esta periodista socióloga que se llama Catherine Marsal, quien hacía la cena a Adam Smith, ¿no? Que pone de manifiesto, y además lo hace de una forma pues, muy divulgadora, muy periodística, ¿no? Como ha habido siempre, no eso que se ha dicho siempre, al lado de un gran hombre hay una mujer o una gran mujer, sino hay una trabajadora, ¿no? Al lado del trabajo de un hombre hay una trabajadora que también hace cosas, y que si no las hubiera hecho, si Adam Smith no hubiera tenido a su madre, que le hacía, que lo cuidaba, ¿no? Pues seguramente no hubiera podido hacer todo lo que hizo a su madre o a quien fuera, ¿no? Entonces esto fue lo que llevó a Gilligan a decirlo de una forma muy, muy sucinta, un poco lapidaria, pero
pero yo creo que muy importante, que el cuidado es tan importante como la justicia. Yo creo que justicia y cuidado son dos valores que se complementan, porque la justicia es obviamente un principio que es el que es el eje en torno a la cual gira la ética pública o debería girar la ética pública, y el sujeto, quien imparte justicia, quien es capaz de contribuir, de llevar a la sociedad a un reparto de los bienes básicos más equitativo, tienen que ser los poderes públicos, tiene que ser el Estado. Los individuos no podemos hacer justicia. El cuidado es otra cosa, el cuidado hay que repartirlo entre lo público y lo privado. Esta es otra de las ideas básicas, ¿no?, que yo creo que hay que subrayar. No es una obligación solo privada, ni tiene que ser solo una obligación pública, hay que repartirlo. Y además el cuidado tiene una dimensión de actitud, de disposición a hacer las cosas de una forma determinada, que nos compete a todos los individuos, ¿no? De eso hablaré un poco más después, ¿no? Pero quería adelantar esto para fijarme sobre todo en esa idea, ¿no?, de que la justicia y el cuidado deberían ser los dos valores centrales de una ética pública, ¿no? Y eso es lo que Gilligan pone de manifiesto, y con ello hace que se convierta el cuidado en un concepto básico de la ética aplicada. Un concepto básico de la ética aplicada que en principio hace suyo de una forma bastante rápida el ámbito sanitario, y sobre todo la enfermería. La enfermería siempre ha considerado que su función era cuidar a los pacientes, y por lo tanto acoge con mucha alegría y con mucho ánimo y con mucho entusiasmo esa idea que pone en el centro un trabajo que, con respecto al trabajo de la medicina, era un trabajo minusvalorado, y sigue siéndolo, un trabajo minusvalorado, pero que de alguna forma lo profesionaliza más, ¿no? De todas formas, a mí lo que me parece importante del cuidado, y que creo que hay que relacionarlo más con esa idea de valor emergente, es el hecho de que lo que dice Joan Tronto, ¿no?, que es la otra gran teórica del cuidado, lo que dice en el libro Caring Democracy. El cuidado es un atributo de la democracia, debe ser un atributo de la democracia. Hay que ir hacia una democracia cuidadora. Hay que llevar el cuidado más allá del ámbito estrictamente sanitario. El ámbito sanitario lo tiene muy asumido, y lo tiene asumido incluso no solo, yo diría, la enfermería, sino que empieza a asumirlo también la medicina, en la medida en que cada vez hay más enfermedades crónicas que ya no pueden ser curadas, pero que necesitan muchos cuidados, y cuidados médicos, y no solo cuidados de tipo asistencial. Este ha sido uno de los temas, por ejemplo, más conflictivos en las residencias geriátricas con la pandemia, ¿no? El hecho de que las residencias decían, bueno, nosotros aquí tenemos una función asistencial, pero no somos una función médica. Por lo tanto, y hay una continuidad entre una cosa y la otra, ¿no? Yo creo que el cuidado pone de manifiesto esa continuidad que tiene que haber, ¿no? Las personas que empiezan a tener problemas médicos, llega un momento en que la curación ya no es posible, pero viven muchos años todavía, y necesitan muchos cuidados, y por lo tanto eso necesita también la mirada de la medicina, y no solo de la enfermería o de la asistencia. Por una parte, pues, el valor emergente del cuidado lo que pone de manifiesto es una desigualdad doble, una que hay que corregir. La desigualdad entre hombres y mujeres en la vida doméstica. Mientras no haya un reparto equitativo del cuidado en la vida doméstica, la mujer carga con ese trabajo,
y por lo tanto eso pone un freno y unas limitaciones a toda la tarea emancipatoria de liberación de la mujer. Eso por una parte, y eso me parece que lo estamos viendo bastante claro y lo estamos reconociendo, por ejemplo, en las medidas que se solicitan de conciliación de la vida familiar y la vida laboral. Pero por otra parte, otro de los fenómenos de la vida actual y que también tiene que ver con la necesidad de cuidados es el envejecimiento de la población. El hecho de que hoy esté más en la agenda política, o empiece a estar, no esté más, empiece a estar en la agenda política las políticas de cuidados, es una respuesta a una necesidad que no puede ser cubierta solo desde la familia, desde la vida privada, sino que necesita un apoyo público. Y eso tiene que ver sobre todo con el envejecimiento. Yo en el libro dedico un capítulo a los espacios del cuidado y hablo un poco de la infancia, pero lo llevo sobre todo al terreno de la ancianidad, del envejecimiento y sobre todo de la dependencia, porque no se trata solo de pensar que es el envejecimiento el que genera cuidados, necesidad de cuidados, sino la dependencia en general. Hay personas mayores que no son dependientes, hay personas jóvenes que son dependientes porque están discapacitadas y necesitan más ayuda, ¿no? Por lo tanto, ese ámbito de la dependencia, fijémonos que tenemos en España una ley de la dependencia que es muy joven y muy mal aplicada y muy mal desarrollada, por lo tanto, eso es muy nuevo, es el que ha llevado a la política, sobre todo, la importancia del cuidado, no tanto los cuidados que necesita la infancia. Lo cual es un defecto también, y yo creo que se ha visto claro en la pandemia. Durante los primeros meses de confinamiento más estricto, se vio como la organización, yo diría, de cuidado, que es la escuela, se desentendía de los cuidados y decía, bueno, hay que cerrar la escuela y la familia es la que tiene que hacerse cargo de lo que ahora les hace más falta a la infancia, como nos hacía falta a todos, que eran los cuidados. Eso creo que debía haber llevado a una discusión, y quizá a la larga lo haga, de hasta qué punto la función de la escuela es solo la transmisión de conocimientos y no es también una función asistencial, sobre todo en casos de pandemia como el que hemos sufrido. Yo recojo un decálogo que hizo Manuel Fernández Enguita, que es uno de los sociólogos de la educación, yo creo, más conocidos y más lúcidos, que ponía el cuidado como una de las primeras obligaciones de la escuela, siempre, pero decía sobre todo en caso de pandemia. Creo que ahí hay un tema de discusión que es también importante, pero en cualquier caso, lo que sí creo que hay que subrayar y hay que decir es que el envejecimiento de la población es el segundo fenómeno que lleva a ver la necesidad de convertir los cuidados no solo en una obligación personal, sino en una obligación también pública, en una obligación política, ¿no? Esta es una forma también de llevar a la práctica esa máxima que desde los años 70, creo, es una de las máximas fundamentales del feminismo, la de que lo personal es político, ¿no? Creo que en el tema de los cuidados se ve muy claro cómo lo que hasta entonces ha sido una cuestión puramente privada y personal, no puede seguir siendo, aunque tiene que seguir siendo privada y personal,
no puede seguir siendo solo personal y tiene que ser también una cuestión política, una cuestión pública. Bueno, a partir de aquí yo haría una afirmación general, que es la siguiente. El cuidado debería convertirse en un derecho fundamental, en uno más de los derechos sociales, del cual derivaría un deber del que nadie puede quedar dispensado. Ni las instituciones, por una parte, ni los individuos, por otra. Y dentro de los individuos, ni los hombres ni las mujeres. Es decir, en ese sentido. Creo que eso es importante decirlo porque es una consecuencia de la afirmación de que el cuidado es tan importante como la justicia, ¿no? Si el ideal de justicia o el principio de justicia ha llevado al desarrollo de una serie de derechos sociales que obligan a los estados a una serie de deberes que deberían ser deberes más proactivos, más positivos del que normalmente son, es decir, hay pocos derechos sociales que engendren deberes por parte del Estado. Realmente podemos decir, no sé si se puede decir así desde el punto de vista de la ética, deberes que se han cumplido de una forma satisfactoria. Quizá el más satisfactorio es el de la educación. Todavía hay un sector que es el de los 0 a 3 años que no está cubierto y que es el que tiene que ver más con el tema de los cuidados, ¿no? Pero hoy hay una educación universal en los estados sociales de derecho. La protección de la salud es otro de los derechos que ha engendrado un deber positivo por parte de los estados, con deficiencias, como se ha visto también con la pandemia, pero uno de los deberes positivos más desarrollado. Los cuidados, no ocurre lo mismo con el derecho al trabajo, ni ocurre lo mismo con el derecho a la vivienda, por ejemplo. Los cuidados deberían convertirse en otro derecho fundamental, en otro derecho social, con la peculiaridad de que los deberes ya no son solo deberes que implican una intervención del Estado, como ocurre con el resto de derechos sociales, sino que son deberes también del individuo. O sea, un poco parecido a lo que ocurre con el derecho a la libertad, ¿no? Que es un derecho que por una parte lo que le pide al Estado es que no intervenga en la vida de las personas, ¿no? Que no intervenga en la vida de las personas, que las deje libres en la vida privada, pero al mismo tiempo la libertad, y esto se olvida mucho, y ese sería un tema de otra conferencia, la libertad obliga al individuo a ser responsable de lo que hace, ¿no? Y engendra un deber individual. Con el caso de los cuidados ocurre algo parecido. Hay una responsabilidad individual de cuidar al necesitado de cuidados, sobre todo cuando esa persona que necesita cuidados está cerca, es una persona llegada, cercana, está en el ámbito de la familia. Es una obligación en primer término familiar. Creo que hay que seguir diciéndolo así. Y repartida, insisto, entre hombres y mujeres. Pero, en segundo lugar, es un deber colectivo, es un deber institucional, es un deber de las administraciones públicas y es un deber, yo diría, casi de todas las profesiones, en especial de aquellas profesiones que tienen una relación más directa interpersonal, una relación más directa con las personas, ¿no? Que lo que hacen influye directamente en el bienestar de las personas. La administración pública, por supuesto, es decir, los servidores públicos tienen la obligación de cuidar en las dos dimensiones de las que hablaré luego, pero también la docencia, también la comunicación,
también, qué sé yo, el urbanismo, también la arquitectura, también la ingeniería. Y esto se ha visto muy bien en un fenómeno que se está produciendo, que es el de las llamadas ciudades cuidadoras. Hay algunas ciudades que han sido pioneras en esta iniciativa de desarrollar sobre todo esa dimensión de atender a los más necesitados y los que viven los que están los más desfavorecidos, ¿no? No solo en el sentido más material de pobreza, sino en el sentido, por ejemplo, de soledad, ¿no? Personas que mueren solas, personas que enferman y nadie las atiende, que tienen más dificultades, que tienen menos autonomía. Y esa es una obligación que compete a la administración local, el satisfacer, el cumplir con esa obligación, pero que compete también a todas las profesiones, e insisto, por ejemplo, en una que es muy obvia, que es la arquitectura y que es el urbanismo, que tienen que hacer que las ciudades sean más amigables para las personas, pero sobre todo para las personas que necesitan más asistencia, más protección, más ayuda, más compañía. En este sentido, también Martha Nussbaum dice cosas interesantes en un libro que ha escrito con otra persona, que no sé si es un abogado o un jurista, no recuerdo su nombre, porque es más importante Martha Nussbaum que él, ¿no? que sobre el envejecimiento, ¿no? Y lo que hace Nussbaum es un libro donde él y ella escriben cada uno un capítulo sobre el mismo tema, ¿no? Que todo tiene que ver con el envejecimiento. Y lo que hace Martha Nussbaum es llevar la teoría de las capacidades a las capacidades que sobre todo hay que atender teniendo en cuenta el envejecimiento de la gente, ¿no? ¿Qué capacidades hay que fomentar especialmente? Y dice una cosa muy interesante. Dice, hay que tener en cuenta que las necesidades de la gente mayor no son las mismas que las necesidades de la gente más normal, de la media de la ciudadanía, ¿no? Cuando se planifica una ciudad, no hay que pensar en la gente que está bien, que puede correr, que puede coger metros, que puede coger autobuses, que puede llevar el coche, que puede conducir, que trabaja, que tiene un horario determinado. Hay que pensar en otras personas que ya no hacen nada de eso, ni pueden hacerlo de la forma más normal porque van perdiendo facultades, ¿no? En ese sentido hay que atender a las capacidades de estas personas y no tanto pensar en la gente, podríamos decir, en la media de la gente, ¿no? La gente más normal, que es en la que se piensa, porque es la que tiene más poder adquisitivo, porque es la que consume, porque es la que, en fin, la que nos parece que es la más abundante, pero en realidad no es así. Por lo tanto, yo creo que todo este conjunto de deberes, que son deberes que les cuesta a los gobiernos asumir como propios, y no considerar, por ejemplo, a los derechos sociales como derechos, como se dice muchas veces, programáticos, como derechos que se deberían satisfacer, pero si hay presupuesto para hacerlo, ¿no? Si es posible hacerlo, ¿no? Y si no, hay que buscar una forma de compensar, como ocurre con el trabajo, ¿no? No se puede dar trabajo a todo el mundo, por lo que hay que hacer es pensar en un subsidio de paro, ¿no? Es decir, pensar más en los deberes positivos como deberes realmente, ¿no? Y que hay que atender, ¿no? En este sentido, también quería hacer una acotación. A lo largo de la pandemia, yo he participado en algunos debates
sobre el tema de la limitación de las libertades, ¿no? La limitación de las libertades por las restricciones y por el confinamiento y por el cierre de los restaurantes y de la restauración y en fin, por todas las restricciones que ha habido durante la pandemia. El hecho de que nos hayamos fijado más en el tema de las libertades que en otros temas, como es todas las cuestiones más de carácter asistencial, pone de manifiesto que la ciudadanía en general, y esto lo dijo una vez en un debate de una forma muy clara un politólogo, Jordi Muñoz, un politólogo catalán, y se pone de manifiesto que la ciudadanía está más dispuesta a protestar, a exigir, a quejarse cuando le limitan las libertades que cuando no se desarrollan suficientemente sus derechos sociales. La queja frente a la insuficiencia de políticas sociales normalmente es muy sectorial, ¿no? Son los afectados por la insuficiencia de determinadas medidas los que protestan, pero no protesta la ciudadanía en general. Se sectorializa la queja. En cambio, con las libertades no ocurre así. Parece que nos afecta más la limitación de las libertades que otras limitaciones que en el fondo también están reduciendo las libertades. Porque si se han desarrollado los derechos sociales es porque nos hemos dado cuenta de que donde no hay igualdad no hay libertad. Donde no hay formación, donde no hay educación, donde no hay protección de la salud, donde no hay trabajo, donde no hay vivienda asequible, accesible, donde no hay cuidados, las personas afectadas por esas faltas son menos libres, tienen menos libertad para hacer lo que quieren hacer, ¿no? Y eso, de eso hay poca conciencia, ¿no? Entonces, yo diría, para resumir también todo este apartado, ¿no?, de deberes derivados de los derechos de todos a ser cuidados, ¿no? Porque, como dice John Tronto también, todos tenemos que vernos a nosotros mismos como caregivers y care receivers. Somos receptores de cuidados en algunos momentos de nuestra vida y tenemos que ser también dadores de cuidados, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Yo diría que ese eslogan que se utiliza tanto hoy en muchos ámbitos, en la administración pública, en la política, en las reformas que se intentan hacer, por ejemplo, en las residencias, en las empresas, se dice que lo que se intenta es una atención centrada en las personas, ¿no? Ese es un bonito eslogan, pero más allá del eslogan, ¿qué hay?, ¿no? Porque eso tiene que estar muy relacionado con los cuidados, ¿no? ¿Qué quiere decir centrarse en las personas? Quiere decir singularizar a las personas a las que se sirve desde cualquier ámbito, ¿no? A las que se atiende desde cualquier ámbito de actividad laboral o profesional o incluso privada, incluso familiar. Entonces, ya pasando al tercer punto, ¿no?, y con esto acabaré. Una de las cuestiones que yo creo que son, y lo digo con toda la modestia, porque quizá eso se ha dicho más de lo que yo pienso, pero creo que hay que hablar de una doble dimensión del cuidado, ¿no? Hablar de los cuidados como una obligación pública, por ejemplo, no es reducir el tema a pedirle a la administración una cartera de servicios, que también lo es. No es reducirlo a una serie de actividades concretas. O en el terreno, por ejemplo, del desarrollo tecnológico,
No es pensar solo qué puede hacer la tecnología para ayudarnos a atender mejor a las personas que necesitan más atención. El cuidado es, por una parte, una serie de servicios, una serie de actividades de cuidar, pero por otra parte es una actitud de las personas de actuar de una forma determinada. Esto en el libro lo desarrollo sobre todo cuando me refiero a las obligaciones de la administración pública, ¿no? Yo desde hace 4 años estoy en el Consejo de Estado y por lo tanto pues he tenido ocasión y obligación de revisar muchos dictámenes de responsabilidad patrimonial del Estado, es decir, cómo responde el Estado cuando se produce un funcionamiento incorrecto o anormal de la administración que perjudica a las personas de una forma que no, es decir, que les hace un daño que no tiene el deber de soportar, ¿no? Entonces, en esa obligación de la administración, yo creo que hay la obligación es, dicho de otra forma, el buen funcionamiento de la administración lleva consigo el atender a las personas con especial cuidado. En algunos dictámenes del Consejo de Estado se utiliza incluso la palabra cuidado. Se dice la administración no ha actuado con los criterios de diligencia, cuidado y buen orden. Por ejemplo, en un caso determinado. Es decir, no ha atendido bien a las personas, ¿no? No ha sido diligente, ¿no? No ha sido flexible, no ha tenido el cuidado que debería tener, ¿no? Y eso significa que habría que desarrollar, ¿no? Esa también es una idea que Joan Tronto la ha desarrollado un poco. Habría de desarrollar una serie de virtudes especiales para hacer de las personas cuidadosas con lo que hacen, ¿no? No sé si me explico. No solo atender. A ver, vamos a. Uno de los ejemplos más útiles para explicar en qué puede significar el cuidado es el de la novela de Tolstoy, la novelita de Tolstoy, La muerte de Iván Ilich, ¿no? Que se ha utilizado mucho en bioética, ¿no? Iván Ilich es un juez que ha tenido un accidente y se está muriendo, y ve cómo acuden a su casa pues amigos, personalidades, un personaje conocido que quieren, teóricamente, pues quieren acompañarle, ¿no? Pero el único que le acompaña de verdad es su criado, que lo único que hace es no salir de la habitación en todo el día y estar atento a las pocas cosas que puedan aliviar el sufrimiento de su amo. Esa actitud de cuidado es el ejemplo de lo que significa una actitud cuidadosa, ¿no? Es hacer las cosas con un especial respeto, en realidad, hacia el otro, ¿no? En el sentido etimológico de la palabra respeto. Respicere significa volver a mirar, ¿no? Significa no ver, no atender al otro como un número más, como un órgano, como un expediente más, sino singularizarlo, ¿no? Por eso digo, ese eslogan tan repetido de que hay que tener una atención centrada en las personas, lo que debería querer decir es esto, ¿no? Y desarrollar esto en las actividades
que hay que realizar en cada ámbito y en cada profesión particular. Esta atención centrada en las personas, decía antes Joan Tronto, esto lo desarrolla un poco y se refiere a dos virtudes que son difíciles de traducir, pero que me parece que son importantes. Una es la attentiveness y la otra es la responsiveness. Podríamos decir la atentividad y la responsabilidad o la responsividad, porque no es solo responsabilidad, sino es estar atento, tener una mirada atenta a aquello que necesita el que necesita cuidados o a aquellas personas que necesitan cuidados y voluntad de responder a esa necesidad de cuidados, ¿no? Esos dos valores, ¿no? La atentividad y la responsividad, son como, yo creo que responden muy bien. Bueno, yo me he dedicado casi más que nada a lo largo de mi vida como filósofa a la ética de las virtudes, ¿no? Responden muy bien a la definición de virtudes que da Aristóteles, de virtud que da Aristóteles, ¿no? Una disposición adquirida voluntaria, ¿eh? Es una disposición a actuar de una forma determinada, con cuidado. Actuar con cuidado, se haga lo que se haga, siempre que ese hacer tiene que ver con otra persona, ¿no? Tiene que ver con atender a otra persona, ¿no? Claro, a partir de aquí, pues tiene que haber muchos cambios, ¿no? Tiene que haber el cambio al que me he referido de un reparto equitativo del cuidado en la vida familiar. Tiene que haber una mayor obligación de las instituciones públicas con respecto a los cuidados. Por eso debería convertirse el cuidado en un derecho fundamental que obligara a unos deberes políticos concretos. Hay que revisar la forma en que se ha ido desarrollando el cuidado, sobre todo a las personas mayores dependientes, que es lo que ha flaqueado más y lo que ha mostrado mayores deficiencias, sobre todo en épocas tan complicadas como la de la pandemia. Hay que reflexionar más sobre qué debe significar el ayudar a morir, ¿no? Hoy hemos llevado la expresión ayudar a morir, la entendemos de una forma restrictiva, que es la de la eutanasia, pero ayudar a morir no es solo la eutanasia. Ayudar a morir es lo que decía antes de Ivan Illich y de su criado, ¿no? Es acompañar a los moribundos de la mejor manera posible, ¿no? Y evitar la muerte en soledad, y evitar la muerte en hospitales, y evitar también el revisar el modelo de residencias geriátricas, ¿no? El convertir más la atención a la dependencia en una atención más similar a lo que sería seguir viviendo en casa, es decir, unas residencias que se parezcan más a la vida familiar, que existen, pero son caras, ¿no? La residencia, que son apartamentos donde hay servicios, pero que es donde cada uno pues tiene libertad y tiene para tener pues personas que cuiden o tener libertad incluso para poder moverse cuando eso es posible. Entonces, para acabar ya, yo y la idea más filosófica creo que hay que derivar de todo esto, creo que el valor emergente del cuidado debería llevar a un cambio de paradigma en la forma de entender, de concebir el agente moral y político de nuestra época, ¿no? El sujeto moral es un sujeto que deriva mucho de las teorías modernas del contrato social y de las teorías kantianas, por ejemplo, que entienden al sujeto como un ser autónomo que tiene un plan de vida y que
su racionalidad consiste en perseguir ese plan de vida de la mejor forma posible. Esto dentro de una sociedad que es una economía de consumo y que tiene también una concepción de la libertad muy individualista, ha llevado a una lógica individualista que debería ser no sustituida, porque creo que la autonomía personal es importante y la libertad como valor, la libertad individual como valor fundamental ha sido un progreso, pero debería ser compensado con un modelo, con un paradigma que viera al sujeto más como un ser relacional, como un ser interdependiente, ¿no? Si todos necesitamos cuidados a lo largo de la vida, quizá más de lo que pensamos, ¿no? Esto lo dice muy bien McIntyre en un libro que se llama Individuos racionales dependientes, ¿no? Somos seres racionales dependientes. Y la dependencia se ha subrayado muy poco, y la dependencia la hemos tenido en cuenta muy poco. Le hemos dado más importancia a la racionalidad y a la posibilidad de vivir nuestra vida como queramos vivirla, ¿no? Y eso no siempre es posible, y a lo largo de la vida nacemos dependientes y morimos dependientes. Y entre medio necesitamos ayuda en bastantes ocasiones. Por lo tanto, la compensación, el sujeto moral no debe ser visto solo como un sujeto racional autónomo, sino como un sujeto que necesita ayuda, que necesita, en fin, una visión más modesta, más humilde, ¿no?, del sujeto, más interdependiente, ¿no? Creo que ese cambio de paradigma llevaría a plantearnos, a replantearnos todas estas cuestiones que yo creo que derivan del valor emergente del cuidado. No me he referido, y quiero decirlo porque está aquí Alicia Puleo, a una cuestión que también la trato en el libro, que es que el cuidado es también cuidado no solo interpersonal, es cada vez más cuidado de los animales no humanos, cuidado de la naturaleza, de eso que podemos llamar la casa común, ¿no? Esa es también una necesidad básica, ¿no? Y esa es una obligación. Eso Alicia lo explica muy bien y yo no me veo capaz de mejorarlo, ¿no? Al contrario, ha sido algo que en cierto modo también ha cargado sobre las mujeres, en el sentido en que las mujeres hemos sido vistas como más cercanas a la naturaleza, ¿no? Y por lo tanto que esa carga de cuidar de la naturaleza parecía que nos correspondía más, ¿no? Eso no debe ser así, como el cuidado interpersonal no debe ser algo que tenga que ver esencialmente con la forma de ser de las mujeres, con algo exclusivamente femenino. Pero sí que es verdad que como mujeres, de la misma forma que como mujeres nos hemos encargado de potenciar el valor del cuidado y de universalizarlo, pues también el ecofeminismo, ¿no?, forma parte de una obligación del feminismo, ¿no? Y que supere esa división de funciones, y que sea visto también como en continuidad, ¿no?, con ese cuidado que nos debemos las personas entre nosotros. Nada más, porque quería hablar menos rato y dar más pie a las preguntas y no creo que lo haya conseguido. Muchas Bueno, gracias. hay muchísima intervención a través del chat, pero o sea que tenemos tiempo. Una de las cosas sería que los que estáis conectados mirarais, ¿no?, algunas recomendaciones bibliográficas que ha hecho, por ejemplo, Concha Roldán y también Octavio, La ciudad del
de los cuidados de Izaskun Chinchilla en Catarata. Bueno, tenéis ahí, podéis acceder al chat y recoger esos datos que yo creo que son interesantes. El de Joan Toronto, que es el futuro del cuidado, que había citado también Victoria, etcétera, ¿no? Bueno, hay algunas cuestiones como por ejemplo la importancia de envejecer con sentido, hablando sobre las cosas que nos pasan cuando ya no somos jóvenes, ¿no? Por ejemplo, sobre el amor, sobre las arrugas, sobre los pesares de que no podemos acceder, no podemos hacer cosas y que sería una manera también de envejecer con sentido, ¿no? Hablando y dando publicidad a estas cuestiones a las que todas antes o después llegamos. También hay una cuestión sobre las medidas políticas que serían para ti, ¿qué recomendarías que el Estado pudiera aplicar algunas medidas para los cuidados sin que estas medidas perjudiquen más a las mujeres? Marta Domínguez ha hecho varios comentarios, a mí me gustaría que hablara ella directamente porque, bueno, yo he hecho algo y Roberto también tiene la palabra, así que si quieres, Marta, hablar, abres tu micrófono y... Contesté antes a estas dos muy bien, cuestiones. perfecto, muy bien. Sí, pues, lo de envejecer con sentido, yo lo he tratado bastante porque el tema de la vejez, primero me veo muy metida ya y por lo tanto no, bueno, incluso me han preguntado gente que me ha preguntado sobre el libro en entrevistas, me han preguntado, por ejemplo, me han repetido una pregunta que en principio me sorprendía, que es que si yo no tuviera los años que tengo, hubiera escrito el libro que he escrito, ¿eh? O sea, que por ejemplo, en el caso del cuidado, pensar más en el cuidado infantil que en el cuidado de los mayores, ¿no? Yo creo que el cuidado de los mayores es más necesario hoy, ¿no? Que el cuidado infantil está más organizado. Pero respecto al sentido del envejecimiento, ¿no? Que es, ahora se empieza a hablar del envejecimiento. Esto es una cuestión también importante, ¿no? Hemos hablado muy poco del envejecimiento, ¿no? Ahora empezamos a hablar, no nos da tanto miedo ni tanto complejo, pero en filosofía, por ejemplo, lo digo en el libro, aparte del libro de Simone de Beauvoir, que es un libro que es un poco rollo ahora porque es muy, en fin, es un libro desde la época que es y que hoy no, seguramente ni ella lo hubiera escrito así, pero hay poca cosa y hay libros breves de Schopenhauer, hay muy poca cosa. Y sin embargo, pues bueno, el clásico de Cicerón, pero poca cosa más. Entonces, el sentido del envejecimiento yo creo que tiene, por lo menos, tiene varias patas, ¿no? Pero una es la voluntad propia de envejecer bien, ¿no? Que es una cosa que no se adquiere de repente, sino que yo creo que deberíamos, también ahí el cambio de paradigma debería influir un poco, ¿no? Si hay un cambio de paradigma. El pensar que tenemos que envejecer, que si tenemos la suerte de vivir mucho, envejeceremos y por lo tanto hay que prepararse para el envejecimiento. Hay un libro de Rita Levi Montalcini, la bióloga que fue premio Nobel y que vivió, me parece, 103 años, que escribió, el último libro que escribió se llama El as en la manga y lo explica muy bien, ¿no? Hay que tener un as en la manga para envejecer bien y ese as en la manga hay que prepararlo a lo largo de la vida. Por una parte, pues es una cuestión personal el envejecer bien, pero es también una cuestión social, y ahí sí que yo creo que Simone de Beauvoir ya supo verlo, cómo se envejece, cómo envejecemos todos, es una construcción social. La sociedad nos dice cómo debemos envejecer, es decir, la sociedad nos conforma, construye la forma de envejecer y deberíamos reflexionar sobre eso y distanciarnos y ver si realmente queremos adaptarnos a esa forma de envejecer
a la que nos lleva la sociedad. Por ejemplo, con la pandemia se ha visto muy claro que se ve a la vejez como algo muy homogéneo, ¿no? Las personas que pasan de una determinada edad, que todavía son los años de la jubilación, que son los 65, y que para nada son viejas las personas que tienen más de 65 años hoy, ¿no? Pero que siguen siendo la edad límite, a partir de esa edad ya se considera una persona que entra en la vejez. Y eso no es así, ¿no? Porque si comparamos, por ejemplo, un grupo de niños de 3, 4 años, todos son iguales, todos necesitan lo mismo, todos hacen las mismas cosas, todos necesitan comer, todos necesitan jugar, todos necesitan hacer pipí, todos hacen las mismas cosas, ¿no? En cambio, un grupo de viejos y viejas de 80 años son muy distintos, no solo por físicamente, porque han llegado a esa edad como han llegado, sino por todo el bagaje que llevan detrás, por toda la experiencia que llevan detrás. Entonces, la homogeneidad, tratar el envejecimiento como algo homogéneo, es un disparate. Y luego la tercera pata importante es la política, ¿no? Envejeceremos con más o menos sentido según sean las políticas que ayudan a hacerlo con sentido, ¿no? O sea que yo creo que son estas tres patas, la social, la política y la personal, las que llevan a configurar un envejecimiento con sentido. Y luego, respecto a la otra pregunta, medidas que no perjudiquen a las mujeres, yo creo que todas las medidas deberían ser medidas que se propusieran no perjudicar a las mujeres. O, dicho en positivo, favorecer a las mujeres, ayudar a las mujeres a no tener que hacer ellas solas lo que han venido haciendo hasta ahora. Todas las medidas de cuidados deberían tener este objetivo. Deberían ser medidas de igualdad y de igualdad hombre-mujer, no solo de igualdad en general, sino de igualdad hombre-mujer. Por lo tanto, todos los permisos de maternidad, paternidad, las medidas de conciliación, el reconocimiento del tiempo dedicado al cuidado y que obliga a dejar de trabajar de una forma remunerada. Debería ser un reconocimiento efectivo, ¿no? Que supieran dar ese reconocimiento, por una parte las administraciones y por otra parte las empresas, los empleadores y empleadoras, ¿no? Que supieran reconocer la necesidad de cuidados y por lo tanto no como algo que obliga a romper con la vida laboral, ¿no? O sea que el objetivo yo creo que tiene que ser ese. No. Os recomiendo que sigáis el chat para las recomendaciones de bibliografía, que hay muchas aportaciones, ¿vale? Roberto, si quieres intervenir. Pues sí, me había jurado no hacerlo, pero bueno, finalmente incumplo mis promesas. No sería. Bueno, antes era muy calladito, pero ahora efectivamente, desde que he cumplido 60 años, me he desmelenado y sí, como soy un viejo prematuro, ¿no? Pues nada. No, te quería felicitar por poner el acento en esta cuestión que es capital, ¿no? O sea, que efectivamente es un imperativo de la democracia, ¿no? Por aquello de que efectivamente el Estado de Derecho, si no reposa en un estado de bienestar, pues no puede mantenerse, ¿no? E igual que no hay libertad sin igualdad, pues no puede haber dignidad sin bienestar, es decir, sin unas condiciones mínimas, ¿no? Sin un acceso a bienes materiales y culturales, ¿no? Porque muchas veces también pensamos en lo material y bueno, quizá lo cultural también sea importante, ¿no? Igual que el aspecto psicológico ha sido desatendido y bueno, si te haces una herida a todo el mundo, pero bueno, si estás un poquito deprimido, la gente dice, bueno, ¿este qué le pasa? Ay, qué incordio. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Entonces, claro, yo mientras te escuchaba he estado mirando, pero la verdad es que no sabía la etimología, ¿no? de la palabra cuidado, y es muy interesante porque, claro, viene de proseger, que es poner atención en algo o alguien, y también significa próximo y vecino, prójimo, ¿no? Y del latín viene de cogitar, es decir, de pensar.
ahí es nada, ¿no? Cogito ergo sum, es decir, cuido y soy ciudadano demócrata. No sé, podríamos inventar un montón de lemas en este sentido, ¿no? Y ciertamente, como has dicho, por eso me he sentido interpelado por alusiones, ¿no? Al citar lo de la autonomía kantiana, quiero decir. Y bueno, reparando en lo que Kant nos dice en las lecciones de ética, sobre aquello de que, claro, pues cuando uno es justo, lo que está es reparando una desigualdad, pues efectivamente, ¿no? O sea, prodigando cuidados, lo que vamos a estar haciendo es reparar una injusticia bien pasada, bien presente, o en cualquier caso estamos previendo una injusticia futura, ¿no? Entonces, bueno, realmente se podía coger el cuidado y hacer toda una teoría política y moral en torno a este concepto que es realmente capital, ¿no? Aparte de las cosas obvias, bueno, en fin, más obvias, quiero decir, no es que nada sea menos obvio, no quiero decir esto, ¿no? Sino, bueno, pues el ámbito doméstico, el que ha estado feminizado, etcétera, etcétera, ¿no? Estas cosas que has recordado al principio y que son tan de cajón que cuesta. Pero bueno, efectivamente, ¿no? El asunto es que se trata de ni más ni menos que de atacar la mentalidad neoliberal que resulta hegemónica y poner un valor socialdemócrata enfrente, ¿no? Y ahí el cuidado es algo sustancial, pues porque nos recuerda la fragilidad que nos caracteriza y que no es para nada una cosa que sea negativa, sino todo lo contrario, ¿no? Que seamos frágiles se hace que dependamos, ¿no? La interdependencia, ¿no? Esto de la independencia, pues no, lo que hay que evitar es la dependencia. Esto sí, ¿no? Pero claro, la independencia no es un valor mayor que el de la interdependencia. Vamos, realmente no es un valor, en el sentido que muchas veces se declina, ¿no? O sea, por supuesto que es un valor, pero uno es más humano siendo interdependiente que aislándose, ¿no? Por supuesto, si conjugamos, si entendemos independiente como lo contrario de dependiente, entonces sí, ¿no? Entonces, bueno, pues quería poner sobre la mesa esto, ¿no? Lo que aporta incluso la palabra desde su etimología, ¿no? Esto de prestar atención, lo reflexivo, ¿no? Y la tercera crítica kantiana también tendría mucho que decir, ¿no? El tomarse un momento, o sea, y la dimensión que tú has subrayado también con mucho tino del respeto, ¿no? O sea, y luego, claro, esto de que los derechos sociales son programáticos y solo si hay presupuesto, ¿no? Los de defensa no son programáticos. O sea, los presupuestos de defensa siempre hay presupuesto y además no se habla de él. Ahora hay que financiar la OTAN y se ha acabado, ¿no? Pero claro, pues sí hay que cambiar el urbanismo, ¿no? Como tú bien has dicho, porque claro, las ciudades se han modelado con respecto a unos imperativos, ¿no? En este caso, en fin, de que en Estados Unidos pues el coche venía muy bien para desplazarse y aquí para quedar, ahí quien le gustan los atascos, ya sabemos, ¿no? Pero claro, estas ciudades que no es que no es que sean amables, es que son realmente hostiles, ¿no? O sea, pasear por Madrid, donde tú vas por la calle Fuencarral y te encuentras con un parque temático, o sea, no hay más que tiendecitas que no generan puestos de trabajo, sino muy precarios, efímeros y fugaces, y la gente no sale a pasear, ni a charlar, ni a ninguna otra cosa más que a comprar, ¿no? Y claro, lo de las residencias, pues claro, evidentemente, es que la pandemia nos debería servir para cambiar de modelo, ¿no? Y pensar en que, bueno, pues que la gente mayor, a lo mejor lo que quiere es juntarse, pues hacer planes, ¿verdad? Desde las administraciones que propicien que la gente que lo pueda pensar con varios años de antelación, bueno, pues se junte donde tenga algún amigo y haya pues servicios comunes, ¿no? O sea, pues claro que hay que tener atenciones médicas y demás, pero bueno, pues que no vas a un cementerio de elefantes, ¿no? Ni a una zona terminal. Esto ya llegará, ¿no? Cuando te toque tener cuidados paliativos. Entonces, claro, a partir del cuidado, todo eso que es desgranado, o sea, pues claro, la concepción urbanística, porque ciertamente sería un imperativo de la política, ¿no? Y tendría que ser un derecho constitucional, o sea que tenemos que revisar muchas cosas y te agradezco mucho, Victoria, que hagas hoy tu voz siempre, bueno, cuando han presentado tus últimos títulos, pues es que siempre pones el dedo en la llaga, ¿no? Y claro, da gusto seguirte y que tengas una voz que se escuche, ¿no? O sea que, nada, muchas gracias. Y lo dicho, reparemos en etimología y en la cuestión esta de que al cuidar reparamos una injusticia pasada, presente o prevengamos una futura. Gracias, Roberto. Marta. Sí, hola. Hola.
Pues muchas gracias, Margarita, y muchas gracias, Victoria, por una presentación tan interesante. Y mi pregunta iba más en la línea más pragmática, a lo mejor, de cómo articular una política de cuidados en una sociedad con crisis del estado del bienestar y con un avance del neoliberalismo que hace que tengamos una sociedad más desigual, más polarizada, donde una gran parte de la ciudadanía tiene servicios de provisión del bienestar privatizados y el resto dependería mucho más de lo que es la provisión por parte del Estado. Entonces, ¿cómo ese cambio de paradigma que decías y que yo también estoy de acuerdo, pero cómo articular ese cambio de paradigma? A lo mejor tampoco es tu cometido, ¿no? Que los filósofos es simplemente, pues ya estamos pensando y criticando y reflexionando, y ya es algo muy grande como para articular encima medidas, pero si a alguien se le ocurre cómo operacionalizar esto o alguna idea al respecto, pues me encantaría oír alguna idea. Muchas gracias. Sí. Gracias, Marta. Uno a esta pregunta, una que decía Sonia, que es investigadora y enfermera, y preguntaba cómo se puede desmedicalizar el cuidado. También. Luego le doy la palabra a Octavio y a Alicia. Victoria, cuando quieras. A ver, la primera, la pregunta de Marta, bueno, tú has dicho antes, Margarita, al presentarme, que a mí me interesa, es verdad que la filosofía me interesa en la vertiente práctica que pueda tener, que no es mucha, y que a veces incluso buscar soluciones. En filosofía no tenemos esa pretensión de buscar soluciones porque ya sabemos que somos incapaces, ¿no?, de buscar soluciones. De todas formas, a ver, yo creo que avances hay y que los haya más o menos depende de nosotros, porque finalmente pues, vivimos en democracias muy imperfectas y con muchas insuficiencias, pero nos representan aquellos a los que votamos, y las políticas que se hacen pues son aquellas que deciden los que nos representan, y por lo tanto insistir en políticas de bienestar y insistir en reforzar el estado de bienestar es una de las lecciones que deberíamos aprender y no olvidar de la pandemia. También la pandemia ha puesto de manifiesto, por una parte, la importancia de fomentar la investigación científica, y por otra, la importancia de reforzar una política, un sistema de salud que tenía bastantes fallos y por falta de recursos. Y eso no deberíamos olvidarlo rápido, ¿no? Y hemos hecho muchas críticas en ese sentido y deberíamos seguir haciéndolas. Y obviamente las políticas de cuidado están ya en las agendas políticas, no lo estaban hace poco, es decir, han entrado desde hace muy poco, perdón, y deben seguir estándolo, y sobre todo pues con imaginación, para seguir estando de la forma más adecuada para responder a lo que decía la que ha preguntado, qué medidas que no perjudiquen a las mujeres, ¿no? O que no solo no perjudiquen a las mujeres, sino que no consagren la manera de actuar que ha sido la habitual hasta hace poco, donde las mujeres cargaban más siempre que los hombres, ¿no? Esto ha llevado a una cierta reticencia por parte del feminismo a veces a hablar del cuidado como un valor. Hoy ya no es así, y no debe ser así, porque es una necesidad básica el cuidado. Y por lo tanto, pues, y en todos los sentidos que mencionaba Roberto, ¿no?, que son muy adecuados, ¿no? El sentido etimológico, ¿no?, como el sentido etimológico de la palabra seguridad, ¿no? Nos hemos visto tan inseguros, que por eso hemos reclamado el cuidado, porque seguridad en latín es sine cura, sin cuidado. Cuando estamos seguros, vivimos en una época de seguridad, no necesitamos cuidados. Los que necesitan cuidados son los que están
inseguros, sinecura, ¿no? Y por lo tanto reclaman ese cuidado, esa cura que les falta. Y ya está, ¿no? Y he contestado. A casi todo, ¿no? Es que hay muchas palabras. Entonces, Octavio, te toca. Sí. Hola, buenas tardes, Margarita. Hola, Octavio. Encantado de saludarte. Bueno, gracias a Meta Librería por darnos esta oportunidad. Es un lujazo estar un viernes a esta hora escuchando a Victoria y siguiendo el chat y las intervenciones. Y yo solamente apuntar muy rápidamente, para no ocupar mucho tiempo, dos cuestiones que no son tanto una pregunta, sino dos apuntes de dos cuestiones que a mí me ocupan y me preocupan. Por un lado, cuando habéis hablado tanto insistentemente, ¿no?, medidas que no perjudiquen a las mujeres. Claro, yo creo que aquí habría que poner el énfasis sobre todo en dos cuestiones que a mí me parecen urgentísimas. Primero, en adoptar medidas que tengan como principales destinatarios a los hombres, sobre todo con el objetivo de modificar una masculinidad que fundamentalmente ha sido y es una masculinidad depredadora, también de los recursos naturales, como os habéis hablado, una masculinidad, por lo tanto, no cuidadora, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos un reto como sociedades del siglo XXI, un reto político y ético esencial, ¿no? Y si hablamos ya del tema de las violencias, pues creo que es más que evidente, ¿no? Y luego, conectado a eso, pues yo creo que hay un problema político y constitucional de fondo, y yo diría que estructural, que es el hecho de que hemos configurado un modelo de ciudadanía y, por lo tanto, un modelo de contrato social sobre una referencia de sujeto que es un sujeto independiente, autónomo o supuestamente autosuficiente, y no hemos incorporado toda esa lógica que planteabais de la dependencia, de la alteridad y por lo tanto de los cuidados. Por lo tanto, yo creo que el reto es que tenemos que revisar completamente ese modelo de pacto de convivencia y cómo se traduce eso además en unas constituciones, en un ejercicio del poder, en un reconocimiento de derechos y de obligaciones. Es decir, yo creo que más allá de una cuestión ética, es una cuestión política, y yo diría que urgentísimamente política. Mientras que no lo abordemos desde esa perspectiva, pues nos quedaremos en los heroísmos personales, en el voluntarismo político y en el sacrificio finalmente de las mujeres, me temo. Y nada más, muchísimas gracias. Espero que no, ¿eh? Espero que no. Gracias, Octavio. Gracias, ¿eh? Muy bien. Alicia. Micrófono. Sí, sí. Ya. Bueno, pues nada. En primer lugar, muchas gracias, Margarita, por haber organizado esta conferencia y todas las que organizas, porque realmente, vamos, Meta Librería está haciendo un trabajo extraordinario. Y muchas gracias, Victoria, por esa excelente conferencia que nos has dado. Tan de claridad meridiana realmente, ¿no? Y por lo tanto inspiradora, porque cuando oímos un discurso claro y distinto, como quería Descartes, ¿no? Comienza nuestra mente a ponerse en movimiento. Entonces, una de las cosas de las muchas cosas que me han interesado de tu intervención ha sido la cuestión de la negación de la singularidad, ¿no? O también quizás podríamos llamar la negación de la individualidad, el edadismo, ¿no? que es un prejuicio que muy parecido al sexismo, es decir, que las personas ancianas sufren en nuestras sociedades esa homogeneización que hemos sufrido históricamente las mujeres, ¿no? Como un no reconocimiento de la individualidad. A partir de un determinado momento parece como que todas las personas son idénticas y no es así, ¿no? Como bien señalabas. Entonces, bueno, esto me parece muy importante y es algo que habrá que trabajar efectivamente. Y te quería preguntar si podías hacer alguna referencia a la cuestión del cuidado
ya no como desventaja que han sufrido las mujeres históricamente, que ha sido así, ¿no? La carga, ¿no? Sino como tú siempre has revalorizado la cuestión del cuidado, ¿en qué medida el cuidado como disposición también hace que las mujeres envejezcan a veces, porque después están todas las individualidades, ¿no? Pero que estadísticamente las mujeres envejezcan a menudo mejor, porque tienen un telos, no todas, pero muchas, un telos del cuidado, una disposición que hace que se sientan necesarias. Yo, y no solo por los nietos, estas cuestiones así, bueno, de la sociobiología, ¿no? Sino en un sentido mucho más general, ¿no? Yo siempre recordaré una de las últimas veces que vi a mi madre. Ella estaba dándole de comer a los gorriones en su jardín y me decía, mira, hay que ponerles el grano separado, o sea, a lo largo de toda la pared, porque si no solo comen los más fuertes, los más débiles no comen, ¿no? Esas cosas. O sea, su preocupación ya muy mayor por los gorriones que venían allí, ¿no? Y que era un telos que la animaba todos los días por la mañana a hacer eso, ¿no? Entonces, si te parecía decir alguna consideración, ¿qué opinas de esta cuestión del cuidado como telos? Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices. Lo que pasa que, bueno, no lo digo como un pero, tiene el peligro, que tú lo explicas muy bien en tu libro, de que se entienda mal, ¿no? De que se entienda como que, bueno, pues hay que darle valor a lo que ha sido para la mujer, no solo lo que se puede rentabilizar después como un recurso, que yo creo que lo es, sino lo que ha sido una carga, ¿no? Y claro, la dificultad de distinguir esas dos dimensiones es lo que hace que no hablemos en ese sentido del que deberíamos hablar sin complejos, porque yo creo que es verdad, ¿no? Eso es lo que dice muy bien Rita Levi Montalcini, que escribe un libro, cuando escribe su libro El as en la manga, lo hace contra Norberto Bobbio, que ha escrito un De Senectute, que es totalmente amargado, ¿no? de la vejez, porque dice, la vejez no reporta absolutamente nada, ¿no? Que los que dicen que es una época, bueno, los que hablan como Cicerón se equivocan, y fíjate que Norberto Bobbio era un personaje que tuvo una vida llena, ¿no? Y un personaje conocido, un filósofo del derecho, que fue senador, en fin, que tuvo un reconocimiento mundial. Y sin embargo no supo darle sentido a la vejez, ¿no? Y eso lo dice claramente, ¿no? Sí. Y Rita Levi Montalcini le dice que eso no es así. Y que no es así porque, en todo caso, cuando es así, es porque tú no has sabido labrar tu vejez, ¿no? Es ese telos que tú dices, ¿no? Claro. Entonces, claro, es muy interesante poder hablar en positivo de eso que hemos visto hasta ahora como una carga de las mujeres, ¿no? Pero que no es solo una carga, porque nos ha dado como más versatilidad, ¿no? Como más recursos, yo he dicho muchas veces, ¿no? Porque hemos tenido que atender a más cosas, ¿no? Y eso nos ha hecho más necesarias, es verdad que nos ha hecho más necesarias, ¿no? Y menos sobrantes, ¿no? Cuando un viejo empieza a verse que sobra, ya no sabe qué hacer con su vida, ¿no? Y a las mujeres nos vemos menos como que estamos sobrando, porque tenemos más cosas que hacer, ¿no? Y más cosas que enseñar incluso, como eso de los gorriones, ¿no? Entonces yo creo que sí, que eso es muy importante, ¿no? Es un aspecto que
que es muy importante ponerlo de manifiesto, ¿no? Gracias. Gracias. Concha, Roldán. Vale, muchas gracias. Bueno, sobre todo Victoria por la intervención que me ha encantado. Bueno, siempre lo digo, lo repito, ya sabes que eres una de mis maestras en muchas cosas y me ha encantado escucharte. Y bueno, y a Margarita por esto que organiza. A ver, yo voy a intentar ser breve, ya se han dicho muchas cosas. Quería recoger, por una parte, el tema que tú has mencionado y es recurrente del feminismo y los cuidados y las prevenciones. Yo quería decir aquí que creo que es una cosa muy fundamental en la que algunas feministas, digamos, hemos desde hace muchos años, pues cuando estaba la discusión de si el feminismo de la igualdad y de la diferencia, estábamos siempre con la alerta de decir, ojo, no vayamos a pensar que las mujeres tienen una mayor disposición o hacen mejor las tareas del cuidado. Ya sabéis los que me conocéis, las que me conocéis, que yo en esto soy lamarquiana, es decir, la función crea el órgano y en ese sentido va mi intervención, es decir, por una parte, subrayar las dos cosas que has dicho, o sea, esa doble vertiente, creo que lo que más aporta a tu libro es esa doble vertiente de que no puede ser solo los cuidados, digamos, en la parte individual, la parte privada, la parte familiar, la parte doméstica, sino que tiene que haber también estar, digamos, doblados de esa dimensión pública. Eso por una parte. Pero me parece muy fundamental, lo has mencionado, pero yo te quería tirar de la lengua también, en este sentido aquí, de esto de la función crea el órgano, la importancia de la educación. La importancia de la educación en los cuidados, la educación también, digamos, desde la guardería, desde la escuela, para que también, como me remito a la intervención de Octavio, para que los chicos, los varones, esa masculinidad que hay que reeducar también, vean que eso también va con ellos, que cocinar, aprendemos a cocinar todos, a cambiar un pañal, nadie nace enseñado, a coser un botón tampoco, en fin, he dicho 3 ejemplos así muy sobre la marcha, ¿no? Entonces yo creo que hay que educar y voy a decir a dónde va mi pregunta y mi temor, entre comillas, con respecto al tema de la dimensión pública, que tiene que ver con lo de que la ley hace la trampa. Y me refiero a medidas que tú has mencionado, que yo estoy a favor de ellas, no se me vaya aquí a malinterpretar, ¿no? Lo que son los permisos de paternidad o lo que son los apoyos, digamos, de la conciliación. Al final, esto yo sobre todo lo he seguido en la literatura de las nórdicas, las suecas y las noruegas, que van muy por delante de nosotros en muchas de estas cosas, que al final terminan subrayando que hay una base de Estado patriarcal del que no nos libramos. Y no nos libramos porque igual que se da un permiso de paternidad, luego está el señor que se toma el permiso de paternidad y se va a esquiar, porque te digo las nórdicas, porque se van a la nieve y le encasquetan el niño o la niña a su madre o a quien toque o pagan a alguien. Porque claro, no nos olvidemos, y esto lo ha mencionado, había un par de intervenciones que ya mencionó Margarita en el chat, ¿no? Por una parte la medicalización, digamos, de los cuidados, pero también lo que es las mujeres, digamos, que nos hemos ido liberando, entre comillas, a costa de pagar los servicios de normalmente otras mujeres. Hay también hombres, digamos, que van a limpiar a la casa o que van a cuidar, pero esto sigue siendo lo mínimo. Yo cuando me fijo en esto, y ya con esto un poco acabo para dejarte a ti hablar, o sea, yo veo que las personas, digamos, que están ofreciendo los cuidados, digamos, pagados, retribuidos, suelen estar mal retribuidos y suelen ser mujeres. Con lo cual, esto revierte también en el tema del envejecimiento de las mujeres, que mujeres que se han dedicado sobre todo a trabajar al cuidado de otros, enfermeras, cuidados de mayores, etcétera, cuidados también de las que trabajan en los hoteles. Esto ha sido algo que se ha hablado también mucho de ello. Terminan teniendo problemas, digamos, de enfermedades que no les cubre, sin embargo, luego ese cuidado público, ¿no?
Y bueno, y ya termino, Alicia, ya sabes que hablamos mucho, yo no veo tan arcádico también el tema de lo del envejecimiento de las mujeres, porque creo que hay otra faceta que no, que no habéis mencionado, que es cómo, digamos, la objetualización de las mujeres que se nos sigue queriendo ver como el tipazo, la súper guapa, la tal. Entonces, cuando los hombres van entrando en desenestute, parece que da igual que sean calvos, gordos, fofos, da igual. Y a nosotros parece que se nos sigue exigiendo un poco más en este sentido. Está aquí en el auditorio también Melania Moscoso, quería mencionar un libro que acaban de publicar en Dilémata, que ella es la directora, la editora fundamental, antes lo fue Chechu Ausín, sobre la soledad, porque no solo es Arcadia de los ruiseñores, también esas mujeres mayores que son la vieja, que a mí me han llegado a decir, pitándome con un coche, pasando por un paso de cebra, y yo les he dicho, oye, que estoy en un paso de cebra, y pues te pillo y una vieja menos, ¿vale? O sea, eso a mí me lo han dicho hace poco. Entonces te quiero decir que, bueno, una va peinando las canas y las va exhibiendo con orgullo, pero te encuentras con estas cosas y yo veo que hay muchas mujeres también que el tema de la soledad, y sobre todo en el COVID, con el tema del COVID, porque tú has hablado, claro, las nietas y las mujeres que eligen en su individualidad también no tener familia, no tener hijos, y las mujeres, digamos, que han elegido estar solas, a lo mejor tienen más recursos para salvarlo, pero hay otras que se han quedado viudas con una mala pensión. Jolín, es que os estoy dando una charla, pero bueno, es que me preocupa, ya sabéis que me preocupa muchísimo todo esto, entonces quería escucharte en esas preocupaciones mías un poco, Victoria, sí que tienes tú que decir, porque claro, ya bueno, ¿qué tengo que decir? Tampoco te voy a dar ninguna solución porque todas estas ideas y esas preocupaciones las veo yo también. Lo más difícil de cambiar son las costumbres, lo he dicho muchas veces, ¿no? Por eso me gusta tanto hablar de virtudes, ¿no? Porque creo que es lo que va más dirigido a cambiar las costumbres, y mientras no acabe el machismo de la sociedad, se reproducirá en todas partes, ¿no? Porque tú has dicho, sí, los hombres ya van haciendo cosas, ya saben cocinar y tal. Cocinar es lo más divertido y lo más gratificante, ¿no? Y los grandes cocineros son hombres hoy. Pero otras cosas como limpiar o como cuidar, pues claro, son más sacrificadas, ¿no? Y entonces no se hacen. Y es verdad que los que tienen dinero pues no necesitan tanto el soporte público, ¿no? Todo eso hay que matizarlo mucho, y es muy difícil también desde las políticas públicas el tomar medidas que, si no son homogéneas, si no son las mismas para todos, parece que van contra la igualdad, y que sin embargo pues producen esas disfunciones que tú dices, ¿no? Que el permiso de paternidad no se utiliza para que el padre haga de padre, sino que se utiliza para que tenga unas vacaciones, ¿no? Bueno, para eso está también la exigencia social, ¿no? El ir rectificando las cosas y viendo si las políticas funcionan o no funcionan, y el control y el evaluar si realmente las medidas que se toman son políticas, son medidas, y eso es una de las cosas que he hecho en falta más ahora que estoy más cerca de la evaluación de la administración, ¿no? En el Consejo de Estado, lo poco que se evalúan las políticas que se hacen, las decisiones que se toman y las leyes que se aplican, ¿no? Siempre faltan datos de cuando se reforma una ley, ¿por qué se reforma? Cuando se toman unas medidas, ¿por qué se toman estas y no otras, ¿no? Siempre faltan datos porque se evalúa poco, porque se estudia poco, porque se analiza poco el resultado, ¿no? de las políticas que se ponen en marcha. Y claro, si no se estudia, pues no se puede corregir, ¿no? Entonces, bueno, no sabría decirte mucho más, ¿no? Pero yo creo que la medicalización es una cuestión que ha salido antes y no la he contestado. Hay un peligro de medicalización, como hay un peligro de confiar demasiado en las tecnologías, ¿no? Para que hagan las funciones de cuidado. Por ejemplo, pues la robotización del cuidado pues puede ser buena en un cierto sentido, pero por otro lado, pues la soledad a lo mejor la acrecienta en lugar de
paliar la soledad, ¿no? Por lo tanto, ahí también tiene que haber, y la medicalización dicen que es la iatrogenia que se produce una medicalización, por culpa de una medicalización excesiva en las enfermedades crónicas, ¿no? Que se van añadiendo medicamentos sin pensar demasiado en si son compatibles o no son compatibles. Eso perjudica más, incluso hay quienes dicen que hay más muertes por culpa del exceso de medicamentos que por otras razones, ¿no? Por otras causas. Por lo tanto, pero todo eso, insisto, yo la respuesta la daría en ese sentido. Hay que evaluar lo que se hace y hay que corregir en función de los resultados de las evaluaciones, ¿no? Hay países que lo saben hacer mejor que otros, ¿no? Y que cuando toman una decisión, pues se toman un tiempo y luego tiene que haber una evaluación ex post que indique si aquello ha funcionado o no ha funcionado. Y si no ha funcionado, se elimina aquella medida, ¿no? En el caso de los permisos, ahora, el otro día, o hoy me parece que era la noticia de la ministra de Igualdad que quiere, ahora no me acuerdo qué medida era, pero era sí, dar unos días para... unos días de, no sé si 7 o 8 días de cuidado a lo largo del año, tanto para hombres como para mujeres. Puede tener esas disfunciones de las que hablaba Concha, ¿no? Y puede tener una picaresca, porque todo puede tener una picaresca. Pero, por ejemplo, en Suecia, creo que es en Suecia o en Finlandia, no sé, en uno de los países nórdicos, hay una norma por la cual las personas, los padres de familia que tienen hijos pequeños y que necesitan cuidados, de cuidar a los hijos cuando estos están enfermos, pueden dejar de trabajar y las empresas tienen la obligación de seguirles pagando mientras tienen que cuidar a sus hijos. Y eso puede hacerlo indistintamente el padre o la madre. Yo recuerdo un programa de televisión en donde un individuo explicaba esto, le hacían una entrevista y le preguntaban si eso no lleva una picaresca. Es decir, bueno, yo digo que tengo a mi hijo enfermo y dejo de ir a trabajar. Y él decía, es que es mucho más pesado y mucho más sacrificado cuidar a un hijo que ir a trabajar, ¿no? Y eso lo sabemos cuando tenemos hijos y tenemos que cuidarlos, ¿no? Por lo tanto, a veces hay desconfianza también a la hora de tomar medidas y no las medidas que serían más eficaces porque no confiamos porque desconfiamos de que se utilicen bien. Bueno, solamente voy a cerrar porque creo que ya hemos abusado suficiente. Bueno, del me tiempo. sabe mal porque agradezco muchísimo todas las intervenciones. Creo que nunca había tenido un chat con 30 preguntas o con 30 intervenciones, o sea que lo agradezco muchísimo. Pero bueno, por ejemplo, ¿cómo ha repercutido el que las mujeres se hayan dedicado a los cuidados en que ahora tienen unas pensiones mínimas, ¿no? Y entonces tienen que vivir la vejez. Claro. No, pero yo me ha gustado la intervención de Alicia porque tiene el peligro de interpretarse en ese sentido, de decir, bueno, las necesidades que pensamos que cubrimos las mujeres o los recursos que tenemos, todos tienen que ver con el cuidado que solicitan de nosotras, ¿no? Los nietos, los enfermos, los maridos. No es solo eso, yo creo. Yo creo que el haber tenido que hacer muchas cosas nos ha dado una actitud ante la vida distinta, ¿no? No somos tan unidimensionales como la mayoría de los hombres, ¿no? La jubilación para los hombres suele ser más dramática que para las mujeres, no desde la perspectiva económica, sino desde la perspectiva de ¿y ahora qué hago? ¿No? Eso, claro, las que estamos aquí solemos dedicarnos a trabajos más intelectuales y eso ocurre menos, pero también ocurre, también ocurre. Entonces, a veces infravaloramos
cualidades que podemos desplegar las mujeres, que son las virtudes de los vicios, es decir, las cualidades que derivan de cargas que hemos tenido, ¿sí? Pero que nos han hecho más pluridimensionales. Bueno, yo creo que si hoy sacamos en conclusión que tenemos que atender a las personas con cuidado, por un lado, ¿no? Y que seamos personas cuidadosas con lo que hacemos, sería un buen avance para trabajar en la línea de los cuidados a nivel personal, primero, pero también a nivel social, ¿no? Y bueno, podríamos seguir mucho tiempo, como te he dicho al principio. Este es un club, un aula muy participativo, porque tenemos personas de un nivel muy interesante para el debate y para la discusión. Solamente darte las gracias, Victoria. Tienes aquí tu casa, cuando quieras cualquier cosa, contarnos algo que te resulte interesante, ya sabes dónde estamos. Así que bueno, nada más que darte las gracias. Muchas gracias a todas y todos los que habéis participado y no solo los que habéis hablado, sino los que habéis participado a través del chat o simplemente habéis venido a escuchar o os habéis conectado para escuchar. Gracias a ti, Margarita, por todo el esfuerzo que has hecho y por el trabajo, y bueno, y seguimos hablando, ¿no? Y bueno, desde la librería podéis hacer mucho en ese sentido, ¿no? Porque hay muchos libros, ahora empieza a haber muchos libros sobre estas cuestiones, ¿eh? Yo me he acordado, y lo quería haber mencionado, uno de los últimos que he leído, que es un libro muy interesante de Ana Freixas, que se llama Yo Vieja, ¿no? A la que deberíais invitar también, porque creo que merece la pena, y además es un libro muy desenfadado y que habla del envejecimiento en un sentido muy, muy interesante y divertido. Y bueno, y como muchos más, ¿no? Y bueno, pues todo mi reconocimiento por el trabajo que hacéis desde la librería y bueno, y un abrazo a todos y a todas. Hasta pronto.